Aleluya. El Señor les bendiga abundantemente. Estamos transmitiendo en la ciudad de Tijuana, Baja California, México, la Iglesia Sublime Gracia. Y hemos tenido un devocional de alabanza y ahora la transmisión de la enseñanza. Hace 2 semanas empezamos a hablar acerca del reino de los cielos. Y la semana pasada se interrumpió, tuvimos una visita y dimos tiempo a que este ministerio compartiera la palabra y la revelación que Dios le ha dado, pero hoy continuamos con la enseñanza acerca del reino de los cielos. Solo por poner el contexto, empezamos diciendo que la única predicación, salvo el anuncio que hace el profeta Juan, conocido como el Bautista, Juan el Bautista, salvo el anuncio que hace, que presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la predicación única de Juan el Bautista era: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, y junto con ello él impartía el bautismo en agua a todos los judíos que lo deseaban. El Señor Jesús vino ante él precisamente para ser bautizado en agua también. La primera predicación de el profeta Jesús, también llamado el Cristo, Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Señor, la primera predicación de él fue: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y un dato que me faltó decirles es que la primera predicación de los apóstoles por instrucciones del Señor Jesucristo fue el arrepentimiento. Mateo capítulo 10, verso 7. Mateo 10, verso 7. Yendo, predicar diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Instrucción precisa del Señor Jesús a sus discípulos, a sus 12 apóstoles, para que predicaran: el reino de los cielos se ha acercado. Y hemos mencionado también, por tener el contexto del inicio, que la referencia al reino de los cielos está mucho más abundante en el Evangelio de Mateo que en los otros 3 evangelios. Es interesante ver que el Evangelio de Marcos y de Lucas refieren más el énfasis al reino de Dios. Y el apóstol Juan solo 2 veces habla del reino de Dios y una ocasión acerca del reino de los cielos. En el libro de los Hechos se habla del reino de Dios, y en las epístolas paulinas también se habla del reino de Dios. El énfasis sobre el reino de los cielos visto en el Evangelio de Mateo tiene un sentido completamente espiritual. El apóstol Mateo tuvo un cuidado muy preciso de presentarnos a Jesús, el hijo de Abraham, el hijo de David. Y Jesús, el hijo de David, muy importante, es el heredero al trono de David. Esto es muy importante, es muy trascendente. Hasta donde recuerdo, hicimos mención a lo que es la generación de Jesucristo, dado que en el capítulo 1, verso 1, el Evangelio de Mateo se dice: libro de la generación de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, o hijo de Abraham, hijo de David. Y también es muy puntual entender que en el verso 17 de Mateo 1 se habla de 14 generaciones de Abraham a David. 14 generaciones de David de la transmigración de Babilonia
y 14 generaciones de la transmigración de Babilonia a Cristo. Y sumamos las generaciones de Abraham a David y son 14 generaciones. Después de David, descontando a David obviamente, y contabilizando a Salomón como primera generación, de Salomón a la transmigración de Babilonia son 14 generaciones, y de la transmigración de Babilonia a Jesús solo son 13 generaciones. Y establecimos puntualmente que la generación decimocuarta que falta en la tercer suma es la iglesia. Nosotros formamos parte de la 14ª generación, que no se menciona en Mateo 1, pero que sí se menciona en el Salmo 22, penúltimo verso. La posteridad le servirá, le será ya contada por una generación de Jehová. En Isaías 53:10, el profeta dice, verá linaje o descendencia. Es interesante también encontrar en el Salmo 89 la profecía de la que Dios habla a los hijos de David cuando permítanme encontrar el Salmo 89. El Salmo 89 es un masquil de Tan israelita. Y bien, ahí se habla de los descendientes o de los hijos de David. Y en un sentido natural podemos entenderlo que sí habla de los hijos del rey David, Salomón, Roboam, etc. En un sentido natural, pero en un sentido espiritual, Tan israelita está hablando de los hijos de Dios que han sido regenerados por el sacrificio de Cristo Jesús. Teniendo todo ese contexto, podemos decir, y yo no estoy seguro si lo mencionamos la vez pasada, esto sí lo mencionamos, esto que voy a decir enseguida, el Evangelio de Mateo utiliza 12 parábolas para hablar del reino de los cielos. Cada parábola entra de una manera puntual como un engrane, entra de una manera puntual en cada una de las 12 relaciones básicas. Solo por mencionar las primeras parábolas, la parábola del sembrador nos habla obviamente de la siembra del Evangelio. El Evangelio que es diseminado a las gentes, aquellos cuyo corazón duro, cuyo corazón de piedra, como el corazón de Faraón o de Herodes el Grande, son corazones duros que rechazan la palabra y que es robada por las aves, entendiendo las aves en esta parábola como el diablo y sus demonios. Dios reprenda al diablo. Pero la parábola del sembrador también habla de lugares donde la semilla cae y va a germinar a la manera de la semilla que cae entre pedregales o la semilla que cae entre espinos. La semilla sí va a germinar, pero va a ser ahogada por los afanes de este mundo y por las diferentes circunstancias, las persecuciones, la intolerancia, el rechazo. Y eso habla de semillas que germinaron, pero que no dieron fruto. Yo tuve 3 papayos, uno de ellos provocó con su raíz que los otros 2 no germinaran, no crecieran. Crecieron a un tamaño, pero nunca dieron fruto y se secaron. El único papayo que creció grande y que dio fruto de papaya había hostigado de manera brutal a sus 2 congéneres. Bueno, a veces en la iglesia
suceden este tipo de circunstancias. Y hablamos de semillas que germinaron, insisto, entre predegades o entre espinos y que no dieron fruto. Podemos llamarles gente que alcanzó salvación, pero no fructificó, no creció, no maduró. Después tenemos las semillas que caen en buena tierra y que dan fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Es decir, una semilla al fructificar dio 30 semillas. Otra semilla al fructificar dio 60 semillas. Y una semilla diferente al fructificar dio 100 semillas. Bueno, debo decirles, he sembrado semillas de jalapeño. Y el primer jalapeño, la primer planta de jalapeño solo dio 1 o 2 jalapeños nada más. Pero me encuentro ahora con semillas de jalapeño que han fructificado, que ahora están dando ya 3, 4, hasta 5 jalapeños. Porque tengamos una idea, en la parábola del sembrador nos habla de la distribución de la semilla hacia diferentes terrenos y también nos habla del fruto. En algunos casos no hay fruto, en otros casos hay fruto. Bueno, la parábola del sembrador nos habla del evangelio del reino de los cielos, en tanto que la parábola del trigo y la cizaña nos habla de la separación entre los habitantes del reino de los cielos y los que no entran al reino de los cielos. Y así podemos ir viendo todas las parábolas, pero no quiero detenerme aquí por hoy, sino quiero que vayamos al punto específico. Me parece que también hablé de que el reino de los cielos tiene una constitución y la constitución nos la da el legislador Jesucristo. Gálatas 6:2, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. La ley de Cristo. Es interesante esta afirmación porque si ustedes ven con detenimiento en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 5, dice el verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que matare será culpado del juicio. Aquí vemos algo interesante, porque esto es lo que dice la ley de Sinaí, y ahora veamos lo que dice la ley de Cristo. Pero yo os digo, verso 22, el verso 21 habla de la ley de Sinaí, verso 22 habla de la ley de Cristo, que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y cualquiera que dijere a su hermano, raca, esta palabra quiere decir necio, será culpado del consejo. Y cualquiera que dijere fatuo, eso es hueco, vacío, será culpado del infierno, del fuego. Vean, la ley de Cristo va más lejos que la ley de Sinaí. Mientras que la ley de Sinaí habla de acciones externas, acciones que van y dañan físicamente a la persona, la ley de Cristo habla de acciones que se generan en el corazón y que no necesariamente se expresan externamente. En el verso, ahí mismo Mateo 6, en el verso 27, dice que fue dicho, no adulterarás, eso dice la ley de Sinaí. Y habla del adulterio de una manera práctica, el adulterio de una manera literal. Sin embargo, el verso 28 nos habla de la ley de Cristo. Yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón, y la mujer ni siquiera se enteró. Y no lo digo porque eso cause placer o no, lo digo porque simple y sencillamente el consejo de la ley de Cristo va más lejos, va más profundo, pero al mismo tiempo la ley de Cristo nos da parámetros completamente distintos a la ley de Sinaí. Creo que sigo siendo en el repaso, pero estoy complementando algunos principios
que no di en la ocasión anterior. Cuando ustedes ven en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, en el verso 34, el Señor nos dice algo importante. Un mandamiento nuevo os doy. Si se dan cuenta, no está hablando de mandamientos antiguos, no está hablando de la ley de Sinaí, está hablando de un mandamiento nuevo. Dice que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Y algunos teólogos dicen, pero ya en el Antiguo Testamento encontramos principios en los que Dios dice que amemos al prójimo. El detalle radica en que aquí dice, como yo os he amado. Y la manera en que Cristo nos ha amado es hasta la muerte y muerte de cruz. Veamos estos principios en Juan 3:16. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la humanidad, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios dio lo que más amaba. Ustedes pueden ver por lo menos de 3 textos, 2 muy puntuales. Cuando el Señor Jesús es bautizado en agua en el Jordán por Juan el Bautista, se abrieron los cielos y una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado. Es importante esta expresión. El Padre Celestial da testimonio de que ama a Cristo. Este es mi Hijo amado, dice, en el cual tengo contentamiento o complacencia. Y en otro pasaje, en el Monte de la Transfiguración, en Mateo capítulo 17, puntualmente el Padre Celestial calla la voz de Pedro y el Padre Celestial dice, este es mi Hijo amado, refiriéndose a Cristo, a él oíd. Entonces, 2 veces por lo menos el Padre Celestial habla de su profundo amor hacia Jesucristo y a pesar de ello el Padre Celestial muestra ese grande amor para con nosotros, como lo dice Juan 3:16, de tal manera nos amó que Dios dio lo que Él más amaba. Y nosotros vemos en Efesios capítulo 5, cómo es la expresión del amor de Cristo por nosotros. Dice el apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, que andemos en amor como hijos amados. Dice, sed pues, estoy en Efesios capítulo 5, versos 1 y 2, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Aquí ya está hablando de la acción de amor de Cristo por nosotros. Entonces podemos entender Juan 13:34, como yo os he amado. ¿Cómo nos amó? Hasta la muerte y muerte de cruz, hasta el sacrificio total. Y Filipenses también lo va a decir al describir la humillación del Señor Jesús en Filipenses capítulo 2, verso, voy a leer desde el 5 hasta el 8, dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se hizo nada a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hasta, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pueden ver entonces la gran conexión que nos dan los versos Juan 3:16, Efesios 5:1 y 2 y Filipenses 2 del 5 al 8, para poder entender el mandamiento de Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy. Lo nuevo del mandamiento radica en que nosotros debemos amarnos unos a otros, tal como Cristo nos amó a nosotros. Eso no está en la ley de Sinaí. No aparece en ningún precepto de la ley de Sinaí esa expresión, y en eso consiste lo nuevo del mandamiento, pero no solo lo nuevo del mandamiento, sino que vemos a Cristo Jesús como el gran legislador trayendo normas nuevas para su reino, normas nuevas que van a tener una eficacia total en su reino.
Juan capítulo 15, en el verso 12. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, como yo os he amado. Dos veces nos da el nuevo mandamiento en estos dos textos, dos veces, y va a agregar un complemento al mandamiento en Juan 13:35. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos para con los otros. Entonces encontramos una nueva ley a manera de repaso y complemento a todo lo que hemos hablado. Hemos mencionado que la ley de Sinaí quedó abrogada, según lo describe Hebreos capítulo 7, verso 12, pues mudado el sacerdocio levítico ha sido quitado para ser establecido el sacerdocio de Cristo. No es tiempo de hablar de ello, pero espero poder hacerlo en otra ocasión, hablar del sacerdocio de Cristo, sacerdocio del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. El sacerdocio levítico ha sido quitado ya para ser establecido el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec. Esto sucedió en la cruz. En la cruz, el sumo sacerdote Cristo, por el Espíritu Eterno, ofreció el cuerpo de Jesús en la cruz y el alma de Jesús en el infierno, sombras y figuras del Levítico 16. El sumo sacerdote Aarón, sombra y figura de Cristo, sumo sacerdote del Dios alto, según el orden de Melquisedec, a través del Espíritu de Cristo. El macho cabrío por Jehová, sacrificado, degollado a la puerta del tabernáculo y quemado fuera del real, nos habla de Jesús, el cuerpo de Jesús en la cruz, y de esto nos habla también Hebreos 13, acerca del cuerpo de Jesús, que salgamos con él fuera del real, dice la Escritura en Hebreos 13. Y finalmente, el mismo Espíritu de Cristo ofreciendo el alma de Jesús al infierno, el alma de Jesús al infierno, en tanto que el macho cabrío, cuya suerte era por Azazel, era llevado al desierto para ser muerto por depredadores que cuando el macho cabrío desfallecía, venían y le desgarraban y comían sus carnes, picoteaban sus ojos cuando el macho cabrío estaba en agonía, cuando aún no había muerto del todo. El alma de Jesús fue llevada al lugar de los muertos, al Seol, y ahí fue oprimida por todos los espíritus inmundos que siguen a el enemigo. Ahí se modificó el sacerdocio. Fue depuesto el sacerdocio de Aarón, el sacerdocio levítico, para ser establecido el sacerdocio de Cristo, sacerdocio del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec. Y ahí se cumple una palabra profética descrita en el primer libro de Samuel, en el capítulo 2, en el verso 35. Y suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma, y yo le edificaré casa firme, y andará delante de mí ungido todos los días. Cristo. Esa palabra profética habla de Cristo. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? Vamos a ver otra vez Hebreos 7, verso 12. Mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. La ley de Sinaí queda abrogada, verso 18. El mandamiento precedente, la ley de Sinaí, cierto se abroga por su debilidad e inutilidad. Y Dios establece la ley de Cristo. Y la ley de Cristo tiene diferentes capítulos. La norma constitucional del reino de los cielos es la ley de Cristo, y esta ley de Cristo tiene diferentes preceptos, diferentes normas
que podemos enlistarlas de esta manera, la ley de la gracia. Veamos Juan capítulo 1, 17. Juan capítulo 1, verso 17. Y antes del 17 todavía vamos a ver verso 14 primero. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Vean, lleno de gracia y de verdad. Esta expresión lleno de gracia es muy importante, porque la gracia va a ser parte de la constitución de este gran reino de los cielos. Verso 15, verso 16, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Para cumplir la ley de Cristo necesitamos la gracia. Sin la gracia nada podemos. Perdón. En Juan capítulo 15 el Señor Jesús va a decir, sin mí nada podéis hacer, sin Cristo nada podemos hacer, para eso nos da su gracia. Y el apóstol Pablo va a decir en Filipenses 4:13, todo lo puedo dentro de Cristo, y no estoy equivocado cuando digo dentro de, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Esa palabra en nos habla de estar dentro de Cristo. Todo lo puedo dentro de Cristo que me fortalece. Fuera de Cristo nada podemos. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, allá en el capítulo 11, nos habla de la oliva que ha sido cultivada y de las olivas silvestres. Y dice el apóstol Pablo que nosotros, siendo acebuches u olivas silvestres, fuimos arrancados e ingeridos, o sea, fuimos injertados en la oliva buena, a saber, Cristo. Pero si nosotros fuésemos arrancados de la oliva buena, nada podemos, absolutamente nada. Juan capítulo 15 nos habla de la total dependencia que nosotros tenemos de Cristo. Sin Él nada podemos, con Él todo. Regresando pues a Juan capítulo 1, verso 16, de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia, y dice, porque la ley por Moisés fue dada, la ley de Sinaí, pero la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Y aquí encontramos que una gran norma del reino de los cielos es la gracia. Nosotros nada podemos sin la gracia. En Romanos 5:20, todavía nos falta mucho por encontrar, pero en Romanos capítulo 5, verso 20 va a decirnos algo interesante. Dice, la ley, empero, la ley de Sinaí, entró para que el pecado creciese, pero cuando el pecado creció, sobreabundó la gracia. Bendito sea el Señor, que fue la gracia la que nos alcanzó, fue la gracia, esa pesca, esa red de pesca de la que habla una de las parábolas de Mateo, la séptima parábola de Mateo 13, esa gran red de pesca nos atrapó, esa gran red de pesca es la gracia, nos atrapó, nos trajo hacia sí y nos separó del mundo para hacernos sus hijos. Bendito sea el Señor. En Tito 2, 11 y 12 encontramos una verdad gloriosísima, pero gloriosísima. Dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a los hombres se manifestó enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piadosamente. Y lo que está diciendo es, fue la gracia, la ley de Cristo es una ley que implica el amor de Dios, obviamente, el amor de Cristo también, y que ese amor permea a través de la gracia, de la piedad, de la misericordia y del perdón. Estamos hablando de la gracia. Fue la gracia de Dios la que nos trajo salvación y vida eterna, y por esa gracia, al tener la salvación, entramos al reino de los cielos. Todo aquel que ha recibido a Jesús como Salvador personal ya es ciudadano del reino de los cielos. Y podemos ver en Romanos 6, 14 y 15. Romanos capítulo 6, versos 14 y 15, leemos, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley de Sinaí,
sino bajo la gracia. Qué hermoso. Es la plenitud de la gracia la que nos permite tomar señorío sobre el pecado. El problema nuestro es que el pecado provoca placer y ese placer nos impide disfrutar de la gracia que Dios nos da. Es el corazón carnal, es la carne, es el apetito codicioso del alma que se inclina hacia lo que le causa placer, a pesar de que ese placer trae muerte en un sentido de separación de la comunión con Dios. Pero la gracia nos ha sido dada para que nosotros nos enseñoreemos del pecado. Dicho en otras palabras, la gracia nos ha sido dada para que nosotros tengamos al pecado bajo los pies, aplastándolo como si fuera una serpiente, que nosotros le estemos aplastando la cabeza al pecado. Y en Gálatas 2:21, perdón, todavía me faltó leer el verso 15, Romanos 6:15. Pues que pecaremos porque no estamos bajo de la ley, sino bajo de la gracia, en ninguna manera. Es el gran problema que tenemos los cristianos, que abusamos de la gracia para cometer conductas nefandas, conductas de pecado. Dios no quiere que nosotros pequemos deliberadamente. Dios quiere que, tomados de la gracia, caminemos en rectitud delante de Él. Ahora sí podemos ir a Gálatas 2:21. En Gálatas 2:21 el apóstol Pablo nos hace una amonestación. Dice: no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia. Hay quienes desechan la gracia de Dios. Hay quienes quieren vivir por las obras que pueden hacer ellos mismos, pero las obras nuestras no sirven. Yo no puedo hacer nada para agradar a Dios con mis obras. Lo que puedo hacer es alinearme a la voluntad de Dios, tomar toda esa provisión de gracia para poder hacer la voluntad de Dios. Dios no va a buscar en mí mi viejo hombre queriendo satisfacer a Dios. Dios va a buscar dentro de mí a Cristo trabajando para que yo haga la voluntad del Padre Celestial. Es la única manera. Y el apóstol Pablo va a decir: no desecho la gracia de Dios, porque si por la ley de Sinaí fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En vano murió Cristo si fuera por obras de la ley. Hoy en día se levantan sectas o se levantan grupos que caminan con actitudes sectarias diciendo que tenemos que hacer tal o cual o tantas o cuantas obras. Dios no quiere que hagamos obras de nuestra iniciativa, de nuestra habilidad. Dios quiere que caminemos las buenas obras que Él mismo preparó para que las caminemos, para que tengamos galardón. No son mis obras, sino las obras de Dios trazadas para que yo las camine. Es así el tema de la gracia. Gálatas 5:4. Gálatas 5:4. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley de Sinaí os justificáis, de la gracia habéis caído. Hay gente que se quiere sustentar en la ley de Sinaí para caminar delante de los ojos de Dios, pero está fuera de la gracia, ha caído de la gracia divina. También nosotros encontramos que la ley de Cristo, tal como lo dice Gálatas 6:2, cumplida así la ley de Cristo. La ley de Cristo tiene un componente glorioso que se llama piedad. La piedad va a ser esa expresión especial del corazón de Dios para atraernos hacia Él, para cobijarnos, para abrazarnos. Él nos vio muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, verso 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, esta es otra ley del ordenamiento de la ley de Cristo, la misericordia.
Dios que es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Aquí estamos hablando de la misericordia y de la gracia divina. Y juntamente nos resucitó. Estábamos muertos, ya nos dio vida, vida en Cristo. Y asimismo nos hizo sentar en los cielos con Cristo Jesús. Para Dios, nosotros ya estamos en lugares celestiales. Nosotros somos quienes debemos experimentar el camino a esos lugares celestiales, en un caminar cotidiano dentro de la voluntad del Señor. Siguiendo la línea de la piedad, en 1 Timoteo 3:16, el apóstol Pablo nos habla del gran misterio de la piedad. Hay 12 diferentes misterios. 12 diferentes misterios en el Nuevo Testamento: el misterio de Dios, el misterio del Evangelio, el misterio de la iniquidad, el misterio del reino de Dios, el misterio del reino de los cielos, el misterio, en fin. Ese es uno de ellos, el misterio de la piedad. Sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Toda una enseñanza acerca de la piedad que gira en torno a Cristo. La ley de Cristo contempla la gracia, la misericordia y por supuesto la piedad. La piedad en la cual Dios nos mueve muertos en nuestros delitos y pecados. Cuando Adán vio a Eva que había comido del fruto de la ciencia del bien y del mal, Adán vio a su esposa muerta. Adán pudo seguir viviendo la eternidad él solo. Pero Adán es una figura profética de Cristo, y siendo una figura profética de Cristo, lo que hace Adán es tomar el fruto prohibido, el fruto más que prohibido, el fruto que traía muerte, el fruto de la ciencia del bien y del mal, y comerla y morir de esa manera junto con su esposa. Esa es una sombra, una figura profética. Cristo nos vio muertos en nuestros delitos y pecados, lo acabamos de ver en Efesios, y Cristo dijo: yo muero por ellos. Pero a diferencia de Adán, el primer Adán, el postrer Adán, que es Cristo, lo que hace es, al morir, entrega su vida para que nosotros recibamos vida. Es que hay una diferencia entre el primer Adán y el postrer Adán. El primer Adán deliberadamente desobedeció a Dios, el postrer Adán no desobedeció a Dios, el postrer Adán obedeció a Dios desde el principio hasta el final. Él, en el concilio eterno en el cual el Padre, junto con el postrer Adán, que es Cristo, el Hijo, nuestro Redentor, Salvador, y el Espíritu Santo, establecieron una manera de solución al gran plan de Dios boicoteado por el enemigo. El enemigo hizo caer al hombre en pecado. Esto era conocido por Dios. Dios sabía lo que iba a hacer el enemigo. Pero entonces, en ese concilio eterno, donde no intervienen los ángeles como algunos predicadores y teólogos afirman, no intervinieron en absoluto los ángeles. No era un consejo angelical con Dios. No, era el consejo triuno, era el consejo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el cual el Padre dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? El Hijo dice: heme aquí, envíame a mí. El hacer tu voluntad me agrada. Y en esa voluntad del Hijo vemos la experiencia de la piedad hacia nosotros. Él se entrega para salvarnos y darnos vida eterna. Ahí vemos gracia, piedad, misericordia y por supuesto perdón. Antes de hablar del perdón, vayamos a Mateo 23, verso 23, y veamos qué nos dice el apóstol Mateo. Mateo 23, verso 23.
Ay de vosotros escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejaste lo que es lo más grave de la ley, es a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer y no dejar lo otro. Tremenda palabra, porque el ay sin H nos habla de una expresión de dolor y al mismo tiempo una expresión de maldición. El perdón, Romanos 4, 5 al 8. Vemos pues Romanos 4, 5 al 8. Mas el que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia, porque, como también David dice, ser bienaventurado el hombre al cual Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el cual al Señor no imputó pecado. Salmo 32. El Salmo 32 es la referencia del texto que acabamos de leer en Romanos. Dice el salmista, Salmo 32, versos 1 y 2, Salmo de David, Masquil. Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien no imputa Jehová la iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. Bendito sea el Señor. Entonces encontramos que la ley de Cristo es la ley del amor. Vemos nosotros una regla de oro que corresponde a la ley de Cristo en Mateo capítulo 7, verso 12. Esta es la ley de oro. Alguien así la ha titulado, la ley de oro. Mateo 7, verso 12. Así que todas las cosas que quisierais que los hombres hiciesen con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. La ley y los profetas se ciñen a hacer a los demás lo que querramos que nos hagan a nosotros. Yo no deseo que me golpeen, yo no deseo que me roben o que me defrauden, yo no deseo que se haga adulterio en el caso de mi familia, mi pareja. No deseo el mal para mí, ni para mi familia, ni para mis seres queridos. Por tanto, lo que está diciendo el Señor es que yo debo comportarme así. Es decir, no debo defraudar, no debo robar, no debo mentir, no debo traicionar, no debo hacer lo malo, no debo matar, no debo herir, no debo adulterar, no debo hacer el mal a nadie. Lucas 6:31. Lucas capítulo 6, verso 31. Y como queréis que os hagan los hombres, así hacedles también vosotros. La misma conexión de Mateo 6, 30, Mateo 7:12 con Lucas 6:31. Encontramos la conexión, el complemento. Así debemos hacer nosotros. Eso corresponde a la ley de Cristo. ¿Qué hizo Cristo respecto de aquellos que le blasfemaban, respecto de aquellos que se burlaban de él? ¿Qué hizo Cristo en razón de la crucifixión? ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El Señor Jesús no profirió maldición. Estaba siendo muerto en la cruz y la gente se burlaba de él, pero él no dice que caiga un rayo que los consuma. Él mismo le dice a Pedro, ¿no crees que si yo clamaría a mi Padre mandaría
12 legiones de ángeles a defenderme. Un ángel mató 160,000 soldados del ejército enemigo. Un solo ángel. 12 legiones no habrían dejado a alguien con vida en esta tierra. Pero Cristo no lo hace, porque Cristo se movió en esa ley de amor, la ley del amor. Nosotros vemos el amor, el resultado de la ley de Cristo. El resultado de la ley de Cristo lo vemos en Romanos 13, del 8 al 10. Dice Romanos 13, 8. No debáis a nadie nada, excepto el amaros los unos a los otros. Porque el que ama, ama amor ágape, amor con amor de Dios. El que ama al prójimo cumplió la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y si hay algún otro mandamiento en esta sentencia se comprende sumariamente: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Verso 10, la caridad o el amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es la caridad. Y aquí voy a hacer un anuncio que tiene que ver con el punto número 2, el territorio del reino de los cielos, porque hay quienes utilizan esta expresión: Dios ama, por tanto, no va a mandar a nadie al infierno. No se equivoquen, no nos equivoquemos. Dios es juez justo. Y lo que hace Dios es impartirnos la justicia a través de Cristo. Quien rechaza a Cristo como Salvador personal cae dentro de la justicia divina. El que acepta a Cristo como Salvador personal recibe la justicia de Cristo como vestidura y esta justicia le permite entrar a la presencia de Dios y estar de pie delante del Señor. Así que la ley de Cristo es una ley centrada en el amor, sustentada en el amor. Y todavía el apóstol Pablo nos dice cómo es esta expresión de amor. 1 Corintios capítulo 13, versos 4 al 8. Vamos a encontrar cómo interpretar la ley de Cristo. En los países, en todos los países, los tribunales a veces se tuercen la cabeza para interpretar la ley a fin de resolver las controversias y los conflictos de la gente. Hay ciertos casos que sí provocan que los jueces busquen cómo interpretar la ley, pero aquí nos da la interpretación de la ley de Cristo el apóstol Pablo. Vean cómo lo dice ahí en 1 Corintios 13, 4 al 8. La caridad, a saber, el amor ágape, el amor que es de Dios, el amor que es Dios mismo, la caridad es sufrida, es benigna. La caridad no tiene envidia, la caridad no hace locuras, no se enorgullece, no se envanece, no es injuriosa, no busca lo suyo, no se irrita, no piensa el mal. No se alegra de la injusticia, pero se alegra de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. La caridad nunca deja de ser. 16 características del amor ágape, del amor que es de Dios, del amor que es Dios mismo. En cierta ocasión un predicador dijo: hagamos un ejercicio, en lugar de decir la caridad, pongamos nuestro nombre, pero cuestionando para ver si es verdad que esto se cumple en nuestras vidas o no. Dice: Santiago es sufrido, ¿de verdad soy sufrido? Santiago es benigno, ¿de verdad soy benigno? Santiago no tiene envidia, ¡qué hermoso! Ojalá y así sea. Santiago no hace locuras, ¿de verdad? Santiago de verdad no hace locuras. Santiago no se enorgullece. Santiago no es injurioso, no busca lo suyo,
No se alegra de la injusticia, pero se alegra de la verdad. Santiago todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. ¿Es verdad, Santiago? Siendo honesto delante de Dios, el juez justo. Santiago nunca deja de ser. ¿Es verdad? ¿Acaso que el amor ha llenado la vida de Santiago para que Santiago se comporte en estas 16 características, cualidades del amor? Vean, no habla de ver al otro para juzgarlo, habla de que te juzgues a ti mismo, siguiendo una regla de amor. Esto es lo trascendente de la ley fundamental del reino de los cielos. En México, la Constitución de 1917 ha recibido cientos de reformas, porque los legisladores consideran que ahora debe legislarse así o debe legislarse así. Pero al mismo tiempo, esa misma Constitución ha recibido miles y miles de interpretaciones jurídicas por jueces de distrito, magistrados de circuito y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, la ley de Cristo no requiere de enmiendas, no requiere de reformas, menos aún va a requerir de interpretación. Si quien lo lee no lo entiende, no hay ya solución. Pero la ley de Cristo es la ley del amor. Avancemos un poquito, tal vez ya no mucho, pero veamos. Número 2, ¿cuál es el territorio del reino de los cielos? Isaías 1, 24 al 27. Hablemos de ese territorio del reino de los cielos. Isaías capítulo 1, versos 24 al 27. Por tanto, dice el Señor Jehová de los ejércitos, el fuerte de Israel: Ea, tomaré satisfacción de mis enemigos, me vengaré de mis adversarios, y volveré mi mano sobre ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré todo tu estaño, y restituiré tus jueces como al principio, y tus consejeros como de primero. Entonces te llamarán ciudad de justicia, ciudad fiel. Verso 27, Sión con juicio será rescatada, y los convertidos de ella con justicia. Y aquí tenemos el territorio. Los países en el mundo se pelean por sus territorios. China afirma tener derechos sobre la isla de Taiwán. Corea del Norte y Corea del Sur están divididos, siendo la misma idiosincrasia de siglos, siendo el mismo idioma, siendo la misma cultura. Está dividido Corea del Norte y Corea del Sur. Corea en sí misma está dividida en dos Coreas. Rusia pelea territorio contra Ucrania. ¿Cuánta mezquindad hay en los países? Así como los países reclaman sus territorios, el reino de los cielos tiene un territorio que se llama justicia. Es importante ver que no estamos hablando de una extensión de tierra, estamos hablando de una extensión que es muy espiritual y muy gloriosa. Justicia. No cualquier justicia. No esa palabra manoseada por jueces corruptos. No esa palabra manoseada por legisladores sin corazón o por administradores
que no tienen la más mínima convicción de lo que es la justicia. Si nosotros viéramos nada más la definición que nos da Ulpiano, un jurista de derecho romano de muchos siglos atrás, decía él: justicia es la práctica inveterada de dar a cada quien lo suyo, lo que le corresponde. Y si siguiéramos esa definición, esa expresión simplemente provocaría que toda la humanidad fuese refundida en un lugar de tormento eterno. Es lo que nos corresponde. Pero lo que hizo Dios, hablando de la ley de gracia, en el punto anterior, fue ministrar una porción de justicia a aquellos que hemos reconocido en Jesús nuestro Salvador personal, y nos hace entrar a un territorio que es completamente justo. Es hermoso esto, de verdad es hermoso. Yo diría un territorio donde no se requiere de impartidores de justicia. Fíjense bien lo que acabo de decir. Evidentemente sí habrá justicia divina. Dios es el juez justo, pero su justicia la va a aplicar de esta manera. Para los que somos salvos, su justicia la va a aplicar para ver hasta dónde llegamos en el estándar que Él demandó. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Llegamos hasta la meta o nos quedamos a unos pasos de la meta o a kilómetros de la meta? Su justicia la va a aplicar para que recibamos galardón cumplido, completo, perfecto, eterno, o perdamos galardón. Esa pérdida es eterna. No hablamos de perder la salvación, pero sí hablamos de perder galardón. Saben, no todos son la novia del Cordero. En las iglesias se anuncia: Cristo viene pronto, y todos brincamos y decimos: amén, aleluya, así sea, ven Señor Jesús. Y lo que pasa es que no todos están en la condición de pedir que venga el Señor Jesús, porque sus corazones están caminando lejos del Señor. Así que Dios va a juzgar justo juicio para sus hijos, no para que pierdan la salvación, sino para que vean dónde van a estar. Si alcanzaron estar en el trono para estar junto con Cristo por la eternidad, como la esposa del Cordero, o si finalmente solo les alcanzó la gracia a aquellos creyentes para ser salvos y entrar al reino de los cielos sin ir al trono. Es así. Voy a leer dos textos y voy a parar, pero vamos a continuar este tema en la próxima semana, primeramente Dios, obviamente. Pero vean lo que dice Apocalipsis 3, verso 21. Al que venciere. Esa palabra no la han enfatizado los predicadores cuando la leen, pero es al que venciere. Yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¿Vencer qué? Vencer al diablo y sus demonios, vencer la tentación, vencer al mundo y sus corrientes, vencer a la carne con sus concupiscencias. Eso es lo que Dios está esperando de nosotros, que seamos vencedores. Y vemos en el libro de Daniel, esto lo voy a ver la próxima semana, prometí dos textos, bueno, en Apocalipsis 12, verso 11. Y ellos le han vencido al diablo y a sus demonios por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio. Caminaron dando buen testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. El que venciere poseerá todas las cosas. Apocalipsis 12,
21, verso 7, Apocalipsis 21, verso 7, el que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Hermanos, el territorio del reino de los cielos es un territorio de justicia. Y Dios nos va a poner en el lugar justo dentro del reino de los cielos. Vamos a seguir con esto la próxima semana. Dios les bendiga abundantemente.